Continuamos en Cátedra Médica. Hoy conversamos cuándo llevar a un niño a emergencias. Usted puede contactar con Cátedra Médica a través del 809-682-9850, 682-9850. Con el 809, esa es nuestra línea de contacto a nivel de la República Dominicana, cualquier punto del planeta, a través de 833-380-0062. Doctor, usted mencionaba de que cuando un niño sufre un trauma repentino, se cae, lo chocan, lo correcto es ir a emergencia. Pero vivimos en un país donde la gente inventa mucho y quiere curar al niño en casa. Entonces el muchacho se cae, se hace un golpe, un chichón, como dicen. Sí. Le untan mantequilla y sal y lo dejan ahí. No lo deje que se duerma. Déjalo ahí que si pasan unas horas y no se duerme, no pasa nada. ¿Cuál es el riesgo de tú dejar a un niño que ha sufrido un golpe de esta magnitud en casa y no llevarlo a una emergencia pediátrica? Bueno, hay muchos componentes, muchos diagnósticos que uno puede pensar cuando un niño tiene un trauma. Puede tener que tenga sangre en la cabeza, puede ser que tenga un hematoma dentro de la cabeza. También puede el cerebro edematizarse, y ahí tenemos que estar bien pendientes de ciertos signos que puede presentar el niño que presenta vómitos de manera persistente y tuvo un golpe en la cabeza. Déjame ponerte un problema más llana. El niño es cabezón y el cerebro es chiquitico, pues se está desarrollando. Entonces, cualquier golpe de la cabeza hace como un efecto como si fuera una maraquita, una maraca. Les remueve. Le remueve por dentro, y eso puede causar ciertos estímulos vagales, o sea, vómito, náusea. Entonces, puede ser que no haya pasado nada, puede ser una concusión, pero eso es muy bueno que vaya a la emergencia para uno entonces mantenerlo en observación, porque ese es otro concepto que quizá un padre no entienda. A veces la emergencia es para observar al niño y no hacer absolutamente nada, porque lo que estamos es de manera expectante, para ver si el niño comienza a presentar una deterioro. No todos los niños necesitan una radiografía, no todos los niños necesitan una tomografía, que a veces van con esa intención. No, se dio un golpe en la cabeza y hay que hacerle una tomografía. Y duele mucho cuando llega a otro centro y un médico dice, vaya a tal centro para que le hagan una tomografía. No dice, vaya a un tal centro para que ellos lo evalúen y puedan valorarse. No, vaya a tal centro para darle una tomografía. Entonces, esas son de las cosas que entonces nos ponen a los padres y a nosotros como de frente. Sí. Entonces, cuando pienso en remedio casero, pienso en el niño quemado. También. Porque en el niño quemado es que más inventa. Le untan salsa. Pasta de dientes, la salsa de tomate, que es rica en sal, lo cual va a hacer que lo va a quemar más, ¿verdad? Entonces, ahí si el niño está quemado, es buena idea ir a la emergencia. Entonces, ¿qué hacer cuando el niño está quemado? Irrigar con agua. Agua de la llave, ¿no? Agua de la llave. Sí. Solamente irrigue mucho. Y vaya, no le ponga pasta, ¿Por no le ponga mantequilla. ¿Por qué irrigar? ¿Qué hacemos cuando echamos agua sobre una superficie quemada? El niño se quemó, ¿por qué echarle agua? ¿Qué pasa? Pues lo primero que estamos haciendo es quitando el agente lesor. Exacto. Si fue café, ¿sí? Si fue un café, si dejo el café aquí, va a seguir quemando. Va a seguir quemando. Si fue el mismo agua caliente, pues la voy a decir que sí. Entonces, también hay que mantener esa piel. O sea, enfriamos la piel. Eso es una medida que se logra también a Cuidado echar con agua. friar, porque no quiero que le cojan agua de la llave, de la nevera, porque si es fría, compromete la circulación del tejido y lo necrosa un poquito. Me refiero a agua de la llave. Me refiero que al poner agua de la llave también vas a enfriar y le mejora el dolor. Y le mejora el dolor, sí. Cristian, ¿qué tú le puedes decir de manera César, práctica y rápido a la gente? Lo más frecuente es el trauma craneal en el niño. Y por lo regular, la primera medida es no dejarlo dormir. Ya te imaginas qué agresión se pasa el padre, la madre, la tía, el abuelo, que no lo dejan dormir. Ahora, te pregunto, ¿qué tú le puedes decir de manera práctica a la gente? Un niño que sufre un trauma craneal, ¿cuándo llevarlo a la emergencia? Cuando pierde la conciencia, cuando tiene alteración de la conciencia, ahí es que yo le digo a los padres, ese niño usted lo ve que se está comportando como es. O sea, porque es muy fácil si el niño tiene 8 o 9 años, te dice y te habla. Pero el niño de 8 o 9 meses, ¿quién más sabe de eso? Sabe la mamá. Y nosotros los médicos tenemos que bajarnos por lo menos 2 punticos del ego y entender y darle un poquito de sensibilidad a la mamá. Si usted dice que su niño no es así, no hay ningún problema. Vamos a observarlo, vamos a tomar los signos vitales.
Vamos a ver Entonces, las pupilas. Vamos a ver las pupilas, o sea, todo lo demás. Entonces, pérdida de la conciencia y alteración de la conciencia. Si presentan vómitos en más de 3 ocasiones, que luego, porque se deshidrata o altera la conciencia, entonces debe llevarlo. Si el niño se quiere dormir, y esto es un tema delicado, si el niño se quiere dormir, dependiendo del mecanismo del trauma, ¿verdad? Porque si fue un niño que se cayó de una mesa, dependiendo de la edad, 9, 8 años, si se cayó de una mesa. El niño no tuvo ningún tipo no tuvo de pérdida alteración de la conciencia. No vomitó. Pero tiene un escúchame, César, pero tiene un tremendo chichón. Por ejemplo, el muchachito tiene un tremendo chichón, pero no pasó absolutamente nada con el nivel de conciencia. ¿Qué tú tienes para decir? Yo tengo 2 cosas. Si usted lo va a llevar a una sala de emergencia, usted lo puede dejar dormir. Ahora bien, si usted lo va a dejar en la casa porque usted decidió no lo quiero llevar a la emergencia, entonces usted tiene que observar al niño. Sí. Entonces ahí es que tú no dejas dormir al niño. Pero si usted lo va a llevar a la emergencia, deja que el niño duerma. Que el cerebro está diciendo, quiero descansar un momentico, allá se va a revisar. Sí. Al contrario, si tiene un trauma craneoencefálico importante, que el cerebro está bien edematizado, y tú luchando con despertar al niño, ¿verdad? Entonces puede causarle un poquito más de estrés. Y otra cosa que como neurocirujanos veíamos mucho en los... Creo que tenemos algunas llamadas. Vamos a ver. Por aquí. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día, gracias. Yo tengo un niño que le dio por fiebre, convulsiones, y quedó epiléptico. Tengo un tiempo que no lo chequeo, yo quiero chequearlo con el médico, por favor. Una pregunta, sí, señor, sí, una pregunta. ¿Tú tienes la información si tu niño sufrió meningitis? No tengo información. Él perdió el conocimiento y tuvo 12 días en cuidados intensivos. Tiene 37 años ya él. Sí, y fue a los 8 años eso. Sí. Escucha la respuesta. Lo más seguro, el niño en su momento cursó con una neuroinfección si llegó a cuidados intensivos, porque las convulsiones por fiebres, cuando solamente convulsionan por fiebre o por inmaduración de lo que es la regulación de la temperatura en el tálamo, ¿verdad? O sea, son benignas. Sí. Son muy pocos los niños que terminan con un foco epileptógeno. Ahora bien, sí debe darle seguimiento al niño con convulsiones febriles. Ya en el caso de él, tiene 30 y pico, ya le corresponde, evidentemente. Hay que hacerle resonancia magnética. Ya le corresponde un neurólogo en este caso. Así es. Doctor, usted mencionaba al inicio del programa un término que nos gustaría que explicara en este programa, que es el triaje pediátrico. ¿En qué consiste este? ¿Cuál es la función o el objetivo de este triaje? El triaje en medicina de emergencia es una herramienta tanto administrativa como clínica. Te ayuda en el área de emergencia cómo mover el flujo de los pacientes. ¿Y cómo lo hace? Por medio de clasificando el paciente, dándole la atención con el proveedor adecuado, en el momento adecuado, para que tenga los resultados adecuados. Entonces, ¿qué se necesita? Necesitamos un entrenamiento propiamente en triaje pediátrico. Y muchos centros no tenemos triaje pediátrico. ¿Qué es el triaje? Estamos hablando de clasificar los pacientes. De clasificar los pacientes y derivarlo al proveedor adecuado también. Escúchame, César, cuando un paciente llega a una sala de emergencia y llegan 10 pacientes, por ejemplo, y tú tienes 2 médicos, 3 médicos, ¿verdad? Entonces, hay 10 pacientes. Tú tienes que establecer entonces un orden de prioridad. Orden de prioridad y orden de quién lo va a atender su paciente. Porque Exacto. Si somos 2 médicos, y vamos a poner, supongamos que tú eres médico... Yo soy médico general, por ejemplo. General y yo soy el especialista. Y tú eres el especialista. Usted va a atender los pacientes leves. Porque usted no va a gastar mi tiempo, mi energía con los pacientes leves, pues cuando llegue el paciente crítico, pues yo estoy agotado. Entonces, en el caso de nosotros los especialistas en emergencia, pues tratamos pacientes de niveles de gravedad. Exacto. O pacientes que ahora mismo no están graves, pero se pueden descompensar. Por ejemplo, un diabético, ya que Cristian está por ahí. El diabético vino con 180 de glicemia, que para un paciente pediátrico eso es prácticamente normal, pero nos dimos cuenta que el niño tiene una vanilitis, una infección en el pene. Ese niño en cualquier momento puede hacer una cetocidosis diabética. Entonces ese es el paciente que yo estoy encima de él, solamente para poner un ejemplo. Entonces es clasificar y ver qué es el mejor proveedor para el paciente. ¿Qué pasa con las emergencias pediátricas y más a nivel privado? Que nada más solamente hay un solo médico y hay un solo pediatra. Lo ideal es que fuera un pediatra
y un pediatra especializado para que le dé soporte al pediatra con los pacientes leves, pero cuando llegue el paciente crítico, pues toda su energía y toda su atención lo pueda dirigir hacia este paciente crítico. Ahora, paciente crítico no se puede atender solamente de una sola persona, se necesita un equipo. Y aquí tenemos que comenzar a cambiar esa cultura. Y los centros privados, tanto en adultos como pediátricos, siempre tienen 1 y 2 médicos. De medicina crítica es sobre equipos. Un segundo, Cristian. No, diga. Diga, doctor, le escucho. Gracias, doctor. Entonces podemos exigir que en cada emergencia pediátrica tengamos 1 o 2 pediatras de manera 24/7. Yo lo que creo que antes de comenzar a exigir hay que comenzar a estandarizar las emergencias pediátricas. Hay que comenzar a decir qué es lo que debe haber en una emergencia pediátrica, quiénes son los elementos que debe haber en una emergencia pediátrica, el personal que debe estar. Entonces, exigir la acreditación de esos estándares para los centros, que ahora mismo los estándares son muy básicos. Además del personal médico, doctor, ¿qué elementos debe tener la emergencia pediátrica? Y le decía al principio que para mí lo más importante es que el niño no sienta que está en una emergencia. Que sienta en un lugar, que se sienta con una atmósfera agradable, para que no tenga estresores, porque no quiero que esa frecuencia cardíaca me le suba porque está asustado, porque tengo una bata blanca. Nosotros casi siempre los pediatras no usamos la bata blanca. Entonces siempre andan con unas pijamas de muñequito. Sí. Con y eso no es solamente para vernos bonito, también es para que el niño se sienta a gusto con nosotros, ¿verdad? Y sí hay elementos bien propios, por ejemplo, que son, y más en estos tiempos de frío, necesitamos un área de nebulización, porque tener un niño en una camilla que puede tener otro niño que tenga un dolor severo para acostarlo y teniendo un niño nebulizándose. También un área de reanimación que no se contempla en las emergencias, que la emergencia pediátrica que deba tener su propia área de reanimación, que es lo que se ve, que siempre la comparte el área de reanimación con la de adultos. Pero los instrumentos de adultos, ni siquiera las vías para canalizar de adultos no son las mismas que la pediátrica. Las hojas para intubar a un niño no son las mismas que la pediátrica. La pediátrica, para más decirle, tiene 7 hojas. Sí. Digo, 5 hojas. Vamos a ver qué dice la gente. Muy buenos días, Cátedra Médica. Adelante. Buenas. Se calla esa llamadita. Doctor Roberto Lafontaine. Bueno. Dice, mira, Roberto, dice el doctor José Isidro Ruiz, neurocirujano, amigo, y fue mi profesor en el Hospital Darío Contreras. Nos dice que una de las grandes necesidades aquí es protocolizar, establecer dónde deben ser llevados esos niños, tener la normativa, porque ciertamente eso es se da con mucha frecuencia, pero evidentemente eso con relación a tu inquietud. Adelante, Roberto. Sí, mira, prácticamente el tema se está tratando. Yo he visto espacios de triaje en el área de espera. Sí, yo estoy haciendo triaje. Paquetes de gente ahí, el área de espera. Entonces yo te pregunto, ya sea clínica u hospital, los espacios indispensables que debe tener un área de emergencia. Estoy hablando de espacio para triaje, estoy hablando del traumacho. Descríbelo, por favor, así rapidito. Casualmente va a salir la publicación de un estudio sobre el análisis de las emergencias pediátricas que yo realicé. Okay. Y entonces mencioné esa clase de elementos que debe haber y esa carencia. Lo primero, debe haber un área de triaje, porque el triaje te dice cómo es tu emergencia. Te dice cuáles son los pacientes que te van a llegar. Si tú tienes una emergencia tipo que te llegan muchos pacientes a niveles 4 y 5, por así decirlo, entonces, ¿qué clase de emergencia tú necesitas? Tú necesitas emergencias que tengan varios consultorios. Propiamente consultorio. Ahora, si tú tienes una emergencia estilo Robert Reed, que la gran mayoría de los pacientes son niveles 3 porque tienen una comorbilidad, vienen pacientes críticos, ¿verdad? Entonces yo necesito una emergencia con más camilla de evaluación y necesito un área de reanimación. Entonces el triaje te ayuda mucho para entender cuál es la población que tú manejas y cómo tú vas a gerenciar tu emergencia. Bueno, aunque sean 2, 3, si tú nada más ves 5 pacientes al día, olvídalo, tiene que verse por emergencia, porque, y vuelvo te digo al principio, el niño llega en una condición, pero es importante saber cómo ese niño va a evolucionar, porque el niño no viene agudo tipo adulto, dolor de pecho, tromboembolismo, no.
El niño va de forma paulatina, va aumentando y se va y debemos comprometiendo. saber cómo llegó. César, vamos a ver qué dice la gente. Adelante, buenas. Bueno, me voy a salir del tema, pero yo he llamado 3 veces para que vea un programa de colon. Sí. Quiero consultar con ese médico que hizo el programa ahí, muy bueno. Sócrates Bautista, yo te pongo en contacto, no te preocupes. ¿En dónde, por favor? Radio Clinic, el teléfono del doctor Sócrates Bautista es aquí tengo el 809-685-0794. Bien, mira, nosotros tenemos, doctor, que tú has mencionado básicamente algunas situaciones, pero como el tema de la fiebre, como el tema de la alteración de la conciencia, el tema de los pacientes quemados, los niños quemados, pero ¿cuáles otras situaciones llevan a nuestros niños? Y mencionarla porque el tiempo en la vida es un tirano y el nuestro se está agotando. Sí, le mencionaba también el niño que presenta dificultad respiratoria con trabajo respiratorio. También el niño que tiene un trauma, ya sea en el colegio, cruzando la calle, en un accidente automovilístico. Es muy frecuente en nuestro país, más de lo que ustedes se imaginan. Nuestra tasa de accidentes de automovilístico es muy alta en la región. También los pacientes que vienen por una condición de base que se están descompensando. Por ejemplo, tenemos muchos pacientes falsémicos. Entonces, vienen muchos pacientes falsémicos con dolor, con fiebre. Bueno, hablando de fiebre otra vez, con fiebre. Esas son de las situaciones que más no se frecuentan. También las cortaduras. Es difícil suturar a un niño 9 o 2 años. Se necesita cierta técnica. También cierto procedimiento de pseudoanalgesia que lo hacemos nosotros los emergenciólogos. A veces peleamos un chin con los anestesiólogos porque ellos piensan que nos queremos meter en su área, pero no es así. Son otras clases de situaciones. Y yo creo que esas son las más importantes que César, uno ve en emergencia. Hay una situación que angustia a todos los padres, estando su niño sano, su bebé sano, que es la muerte súbita de recién nacido. ¿Hay algún síntoma, hay algo que se pueda ver en el niño antes que ocurra este evento y que le dé a los padres llevarlo a la emergencia? La muerte súbita hay que ver si antes de presentar la muerte súbita hizo un evento de Brewer. Brewer es en inglés Brief Relief Unexplained Event. Es un evento breve inexplicado. Que es el niño que la mamá llega y dice, estaba azulito, y cuando ya tú estás llegando, pues ya llegó bien. Es un trastorno respiratorio. Puede ser respiratorio como puede ser cardíaco. Entonces eso hay que investigarlo. Sí. Ahora, se han visto... Pero en la muerte súbita... Pero lo característico que hay que destacar es que estos niños se ponen así, como tú dices, se ponen azulito. Se ponen azulito. Pero después están más nítidos. Exacto. Entonces, en esos casos habría que investigar, ¿no? Entonces, si el niño si está haciendo mucho evento de Brewer, entonces es un niño que puede presentar muerte súbita. Ahora, hay ciertas condiciones que se ha investigado sobre muerte súbita, sobre poner el niño boca abajo, que ya la muerte súbita ya se le estamos poniendo nombre, ya no sabemos que no es súbito sin razón, sino que el niño duerme boca abajo, no maneja bien las secreciones, se puede ahogar, el uso de peluches dentro de la cunita, ¿verdad? El uso de aerosoles muy fuertes y el alcafor, que pueden también exacerbar el niño de dificultad respiratoria, el padre durmiendo y nadie se da cuenta. Entonces, y se asfixia, exactamente. Entonces, esos son cada vez el muerte súbita cada año, pues va siendo menos. Va siendo menos se está quitando un poquito más la nomenclatura. Se le está poniendo el apellido. Exactamente. Bueno, nosotros en Cátedra Médica, hoy llegamos al final. Hemos tenido la oportunidad de conversar con este especialista de la pediatría, pero muy particularmente un subespecialista, puesto que el doctor César Mota es pediatra, y después de pediatra entonces viaja a los Estados Unidos y hace... me formé aquí, en el Robert E. Cabral, completé entrenamientos. Tú hiciste pediatría acá, sí, en Robert E. Cabral. Luego fuiste a Cincinnati. No, la escuela de emergencia pediátrica está aquí en República Dominicana. Ahora, como fui de la primera promoción, entonces, en República Dominicana, tuvimos que completar el entrenamiento en Estados Unidos y también fui a España. A España, hostia, hombre. Entonces, hoy hemos contado con las situaciones que deben hacernos a nosotros llevar a nuestros niños a sala de emergencia. Hay que tener mucho cuidado porque los pequeñitos
pues se deterioran rápido. La deshidratación es uno de los elementos de mayor problema. El 80% de nuestra constitución está dada por líquido, y efectivamente por agua, y entonces eso hay que tomarlo en cuenta, lo mismo que esas alteraciones de la conciencia. Bueno, agradecerle, doctor César Mota, gracias a ustedes, estar con nosotros, Lisania Salcedo, doctor Roberto Lafontaine y Valdespín, y nuestro querido Cristian de los Santos, que los viernes él tiene un contrato que establece que debe estar aquí, pero le dimos permiso ha tenido que transmitir desde Zoom. Gracias, Cristian. ¿Cómo estás? ¿Estás bien ya? Permiso a Lisania. Le dimos un permisito al doctor. Amable, ¿tú crees que Nelson está vivo con el problema de la inflación? No se habrá muerto en un espanto. Yendo al supermercado. Señor director, el próximo lunes estaremos en Cátedra Médica. Disponga usted. Cátedra Médica.